Muy bien, continuando con los videos de enfermedades genéticas, vamos a comenzar a ver la parte de autosómicas recesivas, en lo cual pues vamos a empezar a ver nuestras diapositivas. Bien, dentro de las enfermedades autosómicas recesivas, recuerden que estas son las que se necesitan dos copias mutadas del gen para que la enfermedad se exprese. Entonces, en este caso va a ser una copia de cada progenitor. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en cuadros de Punnett? Donde tengamos simplemente lo que sería un padre homocígoto dominante y otro heterocigoto. Aquí en este caso, está mal la nomenclatura porque no sería dominante, simplemente sería un homocigoto sin presencia de la enfermedad, porque recuerden, aquí va a cambiar. Aquí en este caso, si nosotros tenemos A mayúscula, no representa que tenga una enfermedad, sino lo que representa es lo contrario, que no se tiene. En cambio, cuando se tienen dos A minúscula, es aquí cuando se tienen la enfermedad presente. Entonces, aquí simplemente con tener lo que sería un alelo mutado, no vamos a tener un efecto de la enfermedad, no se va a expresar, va a ser simplemente que la va a tener aquella persona y va a ser un portador. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si son heterocigotos recesivos? Los heterocigotos recesivos sí nos van a dar como respuesta lo que sería un 25% de probabilidad de presentar la enfermedad recesiva, pero solamente un 25%, mientras que nos va a dar un 50% de probabilidad de ser portador y un 25% de probabilidad de no tener la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si tenemos homocigotos recesivos? En el caso de homocigotos recesivos, donde tanto la madre como el padre tienen la enfermedad presente, pues tendremos un 100% de probabilidad de tener la enfermedad. Ahora, ¿qué pasaría si el padre es quien presenta la enfermedad mientras que la madre pues no la tiene o es portadora? Porque en el caso de, bueno, aquí está, déjenme ver, este está bien, está bien. Aquí sí hay cambios, que estaba viendo entre esta y esta sí era lo mismo, pero no. Aquí tenemos esto donde no está presentando uno de los alelos la enfermedad, mientras aquí tenemos un homocigoto para lo que sería el padre, mientras que es un heterocigoto la madre. O sea que va a ser portadora de la enfermedad, pero no la va a tener presente. Entonces, la madre es portadora, el padre sí tiene presente la enfermedad. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues un 50% de probabilidad de presentar la enfermedad y un 50% de ser portador. Aquí entonces se fijan, sí vamos a transmitir, por así decirlo, la enfermedad, pero en un 50% de probabilidades no se va a ver reflejada. Muy bien, entonces continuando con esto, la otra opción que nos quedaría pues sería con un homocigoto en el padre y lo que sería un homocigoto no recesivo en la madre. Entonces aquí tenemos un homocigoto no recesivo y por lo tanto lo que tendríamos de resultado pues sería aquí A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, que esto sería un portador y esta pues nos daría también otro portador. Entonces, el 100% de los hijos van a ser portadores, pero no es probable que presenten la enfermedad como la estaría presentando el padre. Entonces, aquí las cuatro opciones nos presentan que hay un 100% de probabilidad de ser portador.
Muy bien, dentro de las enfermedades autosómicas recesivas, digo, vamos a tener muchísimas, pero de las que más se puede hablar en la bibliografía va a ser la fibrosis quística, la anemia falciforme y la fenilcetonuria, que son unas de las que más se trata en la bibliografía. Vamos checando de qué trata cada una. En el caso de la fibrosis quística, pues esta va a ser una enfermedad genética hereditaria que va a afectar los pulmones, el sistema digestivo, y otros órganos. La causa de la mutación va a ser el gen CFTR, que va a ser un regulador de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística. Este se va a localizar en el cromosoma 7 y su locus va a ser 7q31.2. Este gen pues va a codificar la proteína que regula el transporte de cloro y bicarbonato a través de la membrana celular. Entonces, si lo que hace es regular el transporte de cloro y bicarbonato, vamos a tener un desequilibrio en este transporte. Entonces, la fibrosis quística va a afectar a los pulmones con la producción anormal de un moco que va a ser espeso y pegajoso, o sea, no va a ser un moco normal que deberían de tener los pulmones, sino que va a ser muy espeso y muy pegajoso. Entonces, al ser tan espeso o pegajoso o tener una viscosidad distinta a la que debe, lo que va a hacer es un bloqueo en los conductos respiratorios y va a propiciar la proliferación de bacterias. Entonces ahí vamos a tener que esta mucosidad va a estar haciendo de bloqueo en lo que serían los ductos. Entonces, las glándulas del sudor también van a ser afectadas, pues va a contener una sal en exceso de 5 a 10 veces más sales de lo normal. Entonces vamos a estar liberando más sodio del que se debería de liberar y por lo tanto vamos a tener una afectación en el equilibrio. El equilibrio refiriéndonos a la homeostasis. Entonces, el aparato digestivo también va a estar afectado por este moco que va a estar tapando el flujo de enzimas del páncreas, con lo cual pues vamos a tener también una afectación en el mismo páncreas. Entonces, la fibrosis quística va a ser, ya como hemos mencionado, autosómica recesiva y es muy común en personas de ascendencia europea con una incidencia de 1 de cada 3.500 nacimientos de este tipo de población. Los síntomas pues va a ser un sudor muy salado, una tos con expectoración, porque recuerden que va a tener mucho moco, una mala absorción de las grasas, va a ser también tener una rinitis, sinusitis y polipopsis nasal. Vamos a tener también una insuficiencia pancreática. ¿Por qué? Porque recuerden, los ductos van a estar tapados o bloqueados por lo que sería esta mucosidad. También se puede tener infertilidad en hombres, disminución de fertilidad en mujeres, así como infecciones respiratorias frecuentes. Muy bien. Entonces la disfunción del CFTR va a provocar un transporte anormal de cloro y bicarbonato en las células epiteliales, lo que va a llevar a la producción de moco espeso, como dijimos, y muy pegajoso en todas las glándulas exocrinas, especialmente pulmones y páncreas. Los pulmones pues van a estar afectados por este moco espeso, el cual va a obstruir las vías respiratorias y va a formar una acumulación de bacterias, así como estas van a desencadenar una inflamación crónica. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, una infección bacteriana dada en sitios específicos, donde pues vamos a tener que esta sangre va a estar en combinación con el moco y va a estar arrastrando al mismo. Entonces, lo que sería el espesor de ese moco va a lograr un bloqueo en lo que serían los ductos respiratorios. Entonces, esta enfermedad lo principal que va a causar son esos bloqueos. En el páncreas, como dijimos, también va a haber obstrucción de conductos pancreáticos que van a impedir aquí el flujo de las enzimas digestivas.
Entonces, recuerden, las enzimas digestivas van a ir hacia el intestino delgado y esto pues va a provocar la insuficiencia pancreática, así como problemas de absorción de nutrientes, lo cual también va a llevar a una desnutrición y un retraso en el crecimiento, así como también que estas enzimas digestivas hagan uso de su maquinaria para dañar otros tejidos. Entonces, esto es lo que vamos a tener en el caso de la fibrosis quística. Por lo tanto, los signos y síntomas vamos a tener respiratorios como tos persistente, sibilación, intolerancia al ejercicio, infecciones recurrentes, fosas nasales inflamadas, así como sinusitis recurrente. En lo que sería el sistema digestivo, pues vamos a tener dolor abdominal por estreñimiento, aumento de gases, meteorismo o abdomen que parece hinchado o distendido, náuseas e inapetencia, heces pálidas o color arcilla. Vamos a tener también un olor fétido, así como también una pérdida de peso. Dentro de las complicaciones respiratorias, pues ya dijimos, podemos tener vías respiratorias dañadas, podemos también tener tos con sangre, neumotórax, insuficiencia respiratoria y escarvaciones agudas. Otras cosas que se pueden desarrollar en el sistema digestivo, pues tenemos déficits nutricionales, podemos tener desarrollo de diabetes, enfermedades hepáticas, obstrucciones intestinales y síndromes de obstrucción intestinal, y pues vamos a tener también distensión intestinal. También vamos a tener una reducción en lo que es la fertilidad en lo que sería hombres y mujeres. Y pues todo esto es desencadenado a la fibrosis, por la fibrosis quística. Muy bien, entonces vamos a seguir con lo que sería la fibrosis quística. Perdón, aquí ya termina, pero aquí vamos a estar simplemente aclarando de que la parte de la infertilidad pues va a estar dada en personas con fibrosis quística, principalmente por los efectos de la mutación en el gen CFTR, que pues como ya dijimos va a estar asociado a lo que es el sistema reproductor en hombres principalmente, pero también puede afectar a las mujeres. Entonces, en este caso, alrededor del 97 al 98% de los hombres con fibrosis quística van a ser infértiles debido a la ausencia congénita de los conductos deferentes. Los tubos que transportan los espermas desde los testículos hacia la uretra, pues vamos a tener esa ausencia. Entonces, la mutación del gen CFTR va a interferir con el desarrollo de estos conductos, que dijimos que son los conductos deferentes, durante la etapa embrionaria. Entonces, por eso es que vamos a tener esta infertilidad en lo que sería la fibrosis quística. En el caso de las mujeres, vamos a tener que la fibrosis quística va a tener un efecto en el moco cervical y suele ser más espeso de lo normal debido a la disfunción de este CFTR, lo cual pues va a dificultar el paso del esperma hacia el útero, para la fertilización. Entonces, esta no es una barrera así absoluta o una barrera que pues impide totalmente la fertilización, pero sí va a reducir esa probabilidad de embarazo. Eso es lo que tiene la fibrosis quística y todo causado por este moco del cual hablábamos. Muy bien, entonces, la anemia falciforme, que también es una de las enfermedades asociadas a lo que sería este tipo de enfermedades autosómicas recesivas, van a ser de la siguiente forma. La anemia falciforme pues, está causada por mutaciones en el gen HBB, que va a codificar la cadena beta de la hemoglobina. Esta mutación pues es una sustitución de un solo nucleótido y vamos a tener un cambio
del ácido glutámico en la posición 6 de la cadena beta por lo que sería la valina. Y este cambio, que es debido a un cambio de una adenina por una timina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ello? Ya esto pues se ha de haber visto en lo que serían clases de fisiología. Vamos a tener que la célula normal va a tener un ácido glutámico aquí en esta posición, mientras que cuando hay una anemia falciforme va a cambiar ese ácido glutámico por lo que sería una valina. Esto lo que va a conllevar es que haya un plegamiento distinto en lo que sería la cadena de la hemoglobina o la cadena beta de la hemoglobina, lo cual va a hacer que tienda a deformarse y con ello vamos a tener un drepanocito. Entonces, este drepanocito, ¿qué es? Simplemente un glóbulo rojo anormal, el cual va a tener una curvatura que va a hacer una dificultad para su movimiento dentro de los vasos sanguíneos. Esta enfermedad de la anemia falciforme afecta a más de 100,000 personas en los Estados Unidos y a más de 8 millones de personas en todo el mundo. La prevalencia de lo que es la anemia falciforme es de 1 a 5 personas por cada 100,000 personas. En los Estados Unidos se ha visto que 9 de cada 10 personas con anemia falciformes son de ascendencia africana o se identifican como negros. Entonces, en este caso, pues este tipo de personas que son afroamericanos van a tener un alto riesgo de prevalencia en lo que es la anemia falciforme. Entonces, dijimos, la mutación lo que va a dar lugar es la aparición de la hemoglobina S, que es menos soluble que la hemoglobina normal, que sería la hemoglobina A, en condiciones de baja oxigenación. Por lo tanto, al momento que hay una baja oxigenación, este plegamiento va a ser distinto y por lo tanto, esta forma que adquiere la hemoglobina va a impedir su rápido movimiento, así como lo que sería el empalme entre estos drepanocitos. Muy bien, el gen HBB está situado en el cromosoma 11 y su locus está dado como 11p15.5. Este gen es parte del complejo de genes de la hemoglobina que incluyen otros tantos genes que codifican diferentes cadenas de la hemoglobina, porque recordemos, diferentes cadenas de hemoglobina. Entonces, dijimos que aquí también vamos a tener lo que sería una enfermedad que puede transmitirse de padres a hijos, pero que va a ser autosómica recesiva. Por lo tanto, necesitamos la presencia de dos alelos negativos para poder desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, en este caso, si ambos padres son portadores, van a tener un 25% de probabilidad de tener la anemia falciforme. Sin embargo, en el caso de lo que sería la presencia simplemente de uno de los dos alelos mutados, vamos a tener un 50% de probabilidad de ser portadores. Entonces, los padres van a ser portadores ambos, van a tener hijos y tienen un 50% de probabilidad de tener hijos portadores, un 25% de tener un hijo enfermo y otro 25% de probabilidad de no tener esta enfermedad y no ser portador. La fenilcetonuria, que es otra enfermedad de la cual hablábamos con este tipo de enfermedades recesivas, pues va a ser un trastorno metabólico que también es heredado de forma recesiva para metabolizar adecuadamente el aminoácido fenilalanina. La fenilcetonuria pues es causada por mutaciones en el gen PH con un locus 12q24.1. Entonces aquí se va a dar en el brazo largo de lo que sería el cromosoma 12.
Este codifica la enzima fenilalanina hidroxilasa, la cual es una enzima esencial para la conversión de la fenilalanina en lo que conocemos como tirosina. Entonces, aquí la enfermedad va a hacer que aumenten los niveles de fenilalanina debido a que no hay fenilalanina hidroxilasa y por lo tanto no se va a estar produciendo tirosina. ¿Esto qué nos da como consecuencia? Pues que la tirosina va a bajar sus niveles en el cuerpo. La fenilcetonuria pues va a desencadenar trastornos mentales como serían conductas autistas, agresivas y pues agitación en las personas. Va a provocar hiperactividad así como un retraso mental. Vamos a poder tener también convulsiones, microcefalias e hipotonía o espasticidades que van a ser desarrolladas por la concentración alta de fenilalanina. ¿De dónde proviene la fenilalanina? Pues simplemente proteínas de la dieta diaria. En la población de ascendencia europea, la prevalencia de esta enfermedad va a estar dada como 1 de cada 10.000 a 15.000 nacimientos, mientras que lo que sería la parte de, de la forma de heredarlo, recuerden que es autosómica recesiva. Necesitamos tener ambos alelos mutados para tener presente la enfermedad. Entonces, esto significa que las personas deben heredar 2 copias del gen. Si no, pues simplemente si heredan una, serán portadores del gen mutado, pero no van a presentar los síntomas. Así, la elevada concentración de fenilalanina, como ya dijimos, va a ser tóxica. Por eso es que estamos mencionando aquí que altas concentraciones de fenilalanina se van a dar. ¿Por qué? Pues porque no tenemos fenilalanina hidroxilasa y no podemos degradar esa fenilalanina a tirosina, que la tirosina pues no es tóxica como el caso de la fenilalanina. Entonces, ¿para quién va a ser tóxica? Pues para el cerebro y va a causar daños neurológicos. Esto pues se va a manifestar, pues ya dijimos, con retraso mental y otros problemas cognitivos. Entonces, esto debe de manejarse de una forma cuidadosa, se deben de tener una dieta estricta, entre otros cuidados que se deben desarrollar. El diagnóstico y el tratamiento para la fenilcetonuria pues se debe de diagnosticar mediante lo que sería medir los niveles de fenilalanina en sangre. El tratamiento pues incluye dietas estrictas de bajas en fenilalanina, que implica pues evitar alimentos como carnes, productos lácteos, nueces, entre otras cosas, y el uso de fórmulas especiales para el caso de los niños o los bebés, donde pues van a estar formuladas con muy bajas concentraciones de fenilalanina o sin este tipo de aminoácido, que sería la fenilalanina. Pero, sin embargo, sí van a tener otros tantos nutrientes para cuidar la nutrición y desarrollo de los niños. Muy bien, entonces, un esquema a grandes rasgos de lo que sería la fenilcetonuria, pues vamos a tener todo lo siguiente, donde pues más que nada nos menciona lo que son los signos clínicos de lo que sería el inicio o los primeros meses de vida, y vamos a ver que hay falta de interés en el medio por el bebé. Podemos tener convulsiones, espasmos, vamos a tener también episodios de rebeldía, vamos a tener un olor a humedad muy característico que va a ser por esta fenilcetonuria. ¿Por qué? Porque la fenilalanina al acumularse pues va a salir por medio de lo que sería el sudor y vamos a poder captarlo. En niños mayores pues vamos a tener trastornos de conducta, vamos a tener hiperactividad, vamos a tener agresividad, rabietas dadas sin motivo alguno. Vamos a tener también aspectos autistas. Entonces vamos a tener que checar muy bien los niveles
de lo que sería la fenilalanina en sangre. Entonces, esto lo vamos a tener que estar checando. Si son niveles elevados de fenilalanina, vamos a ver que tenemos una fenilcetonuria ya diagnosticada, mientras que si tenemos una fenilcetonuria moderada, pues vamos a tener niveles de 4 a 19 miligramos por decilitro y una leve de 4 a 10 miligramos por decilitro. La clásica sería mayor a 20 miligramos por decilitro. Entonces, el tratamiento pues meramente tiene que ser nutricional para que pues con ello se reduzca la ingesta de fenilalanina. Muy bien, entonces vamos cerrando hasta aquí el tema